Si tienes tu Biblia a mano, por favor acompáñame en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Desde el verso 1 vamos a leer. Hasta el verso 10. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento y el capítulo 28 es el último. El título dice la resurrección. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso a la palabra de nuestro Dios. Felices Pascuas. Saluda a tu hermano, dile: felices Pascuas. Jesús ha resucitado. Los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia del ministerio de Jesús en sus 3 años y medio que él caminó sobre la tierra. También cuentan desde el día que nació, desde el día que fue anunciado su nacimiento, y nos cuentan el ministerio terrenal de Jesús, los 4. Eso está donde comienza el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos aporta algo que uno puede verlo. Este vio una cosa, el otro vio otra, y cuando menos te diste cuenta tienes como el paisaje completo. Si le pregunto tal vez a los que están en este sector aquí, que ven en la plataforma, algunos pueden decir: bueno, veo un púlpito, veo las sillas. Y a los que están acá enfrente pueden decir: bueno, yo estoy viendo la corona, veo unos cables, veo luces. Y a los que veo del otro lado le pregunto y me dice: sí, puedo ver acá una taza de té, puedo ver, no sé, una caja. Cada uno puede describir algo de lo que ve, y cuando juntas todo, tienes el paisaje. Así es que cada uno de los escritores de la Biblia, y en particular en el Nuevo Testamento, aunque son 4 que cuentan, cada uno cuenta algo que entre todos puedes ver el paisaje completo. Por eso voy a leer algunos pasajes de otros evangelios para unirte o contártelos por lo menos. Porque Mateo comienza diciendo que era el domingo, el primer día de la semana. Dice después del día de reposo. El día de reposo era el sábado. Y el domingo dice que estas mujeres se fueron temprano. Aquí menciona que eran María Magdalena y la otra María, pero encontramos en los otros evangelios que no solamente ellas fueron las que vinieron. Lucas dice que vinieron mujeres de Galilea, las que le siguieron desde allá, así que no eran una, sino que eran varias. Mateo 27 dice que incluye María Magdalena, María la madre de Jacobo, y otras mujeres, dice Lucas. Así que está hablando que fueron varias. Estas varias mujeres se fueron esa mañana al sepulcro. ¿Para qué? Si te preguntaras por qué se fueron al sepulcro, y ahí tenemos que entender un poquito cómo era la sepultura en aquel tiempo. Para nosotros es diferente. Nosotros, cuando tenemos que despedir a alguien, lo ponemos en un cajón, en un ataúd, y vamos, o los enterramos o lo ponemos en algún
en algún nicho. Pero en esa época no era así. En esa época, a los que estaban en la cruz, o sea, los que eran crucificados porque tenían pena de muerte, habían sido maleantes, habían sido gente que delinquía. En especial los romanos mataban a cualquiera que se quería rebelar contra el gobierno de Roma. Así que allí mataban a Barrabás, estaba condenado a muerte, pero también los ladrones. Y entonces ellos decían, estos no son dignos de sepultura, estos no merecen que los honremos. Entonces tenían unas fosas comunes, tenían como pozos al estilo lo que pasó en Alemania en los días del genocidio y del holocausto. Y entonces ahí los tiraban. Y ya, eran como olvidados. La Biblia dice que Jesús iba a morir entre maleantes, entre delincuentes. Sería contado como uno de ellos, dice la Biblia. Pero su sepultura no será con ellos, sino con los ricos, dice. ¿Cómo es eso? Si estaba allí, tenía que ir allá. Pero cuentan las escrituras que José de Arimatea, que era un discípulo de los no populares, visibles, pero alguien que le seguía, y era alguien muy adinerado. Y también pertenecía a la nobleza, los que tenían autoridad de gobierno en Israel. Y dice que cuando él vio que Jesús había muerto, entonces él sabía dónde tenía que ir. Dice, tenía que ser allá sepultado, tirado con los ladrones, tirado allí donde estaban los huesos, donde había un olor a nauseabundo, donde estaban las moscas, los buitres iban. Y él dijo, ahí no puede estar mi Señor. Y fue corriendo y dice que entró osadamente donde estaba Pilato. Ni siquiera le dijo, permiso Pilato, mira, vengo acá. No, dice que entró y le dijo, dame el cuerpo de Jesús. Y Pilato dijo, ¿cómo? ¿Que ya se murió? Sí. Le llamó a uno de los soldados y le dijo, ¿qué pasó? Dice, no, ya se murió. Y entonces le entregó el cuerpo de Jesús. Y fue José de Arimatea con uno de esos hombres que iba a escondidas a buscar consejo de Jesús. Y entonces lo bajaron, pero resulta que ahora ya lo bajaron. ¿Qué había que hacer? En esa época lo envolvían en un sudario o en un manto. Aún hoy lo hacen así, los judíos allí en Jerusalén los envuelven así y los ponen como en una caja dentro del suelo y lo tapan, pero así, queda ahí envuelto. Y ellos dijeron, no, lo tenemos que bajar, lo tenemos que envolver, así que dice que compraron una sábana nueva. En esa época era carísimo la tela, pero había que ponerlo en un sepulcro. Y José de Arimatea dijo, el que tengo es el mío. Y él tenía un sepulcro de ricos. ¿Cómo era el sepulcro de los ricos? Parecido, achícamelo a la foto si es que tengo, o si tengo otra foto más. El sepulcro de los ricos estaba cavado en la piedra. Como dentro de la familia tenías, no sé, una casa. En la casa tenían los depósitos de agua, tenían donde hacían el lagar, donde pisaban las uvas, tenían una mini industria en la casa, pero también tenían su propia sepultura. La sepultura estaba cavada en la piedra. La piedra tenía un tamaño algo así como entre 15 y 20 centímetros de espesor. Tenía la altura para que un hombre pase, o sea que imagínense la piedra lo que era. Y adentro tenía primero como un hall. Ese hall era donde ponían al muerto. Tenía una mesa de piedra y ahí lo ponían y lo dejaban ahí. Ustedes recordarán que cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, Jesús se paró afuera y le dijo, corran la piedra. Y las mujeres dijeron, no, porque ya tiene olor, ya se está pudriendo, ya es 4 días. Y en esa mesa se quedaban 1, 2, 3 días. Normalmente hasta el tercero, el cuarto día entraban y los honraban poniendo perfumes, ungüentos. Allí ponían nardo puro con mirra y con aloe. Ese era el brebaje. Imagínense lo caro que era. Porque el perfume de nardo puro que María derramó sobre la cabeza y los pies de Jesús, ¿recuerdan? Cuando rompió el frasco. Dice que costaba el salario de un año.
¿Por qué hacían esto? Porque querían honrarlo. Porque recordaban no solamente lo que recibieron de él, sino quién era él para ellos. Lo importante que era él para ellos. Así que prepararon todo esto. Estas mujeres que vinieron de lejos juntaron las finanzas, hicieron allí lo que tenían que hacer y se prepararon. Pero cuando fueron a la sepultura, el día que lo entierran, ya era las 6 de la tarde y ya no podían moverse. En la cultura judía es hasta las 6 del día, viernes, que pueden moverse, y después comienza el sabbat. Así que no pudieron ungirlo. Tenían que hacer algo y tuvieron que esperar que termine el sabbat el domingo en la mañana. Así que cuenta las escrituras que cuando todavía era de noche, ellas salieron de la casa, pero cuando iban camino al sepulcro, entre ellas hablaron: ¿y quién va a mover la piedra? Somos todas mujeres, no tenemos fuerza. ¿Quién va a correr la piedra? Pero leíamos recién que cuando ellas estaban llegando, dice que un ángel del cielo descendió como un rayo y hubo un estruendo, un ruido, un brum, una cosa así impresionante, y corrió la piedra. Pero aquí cuenta, dice, y los guardias cayeron como muertos. ¿Por qué estaban guardias ahí? Porque los sacerdotes que habían enviado a Jesús a la cruz fueron a Pilatos, dice las escrituras, vas a verlo en Lucas, y fueron donde estaba Pilatos y le dijeron: mira, este palabrero decía que al tercer día iba a resucitar. Viernes fue el primer día, cuando él muere. Ellos tenían días de 12 horas, el sábado era el segundo día, el domingo era al tercer día. Dice: al tercer día va a resucitar. Y lo que peor que puede pasar es que los discípulos se lo roben y digan que él resucitó. Y dice: y el mal va a ser peor que ahora. Así que ¿por qué no envías una guardia que se ponga allí enfrente, que cuide, pero que a la vez sellen la roca? Y pusieron cuerdas, sellaban con cuerdas de tela y también de cuero y clavos, y sellaban eso, que nadie lo mueva. Y además los guardias estaban afuera. Cuando vino ese ángel del cielo y rompió, se paró allí, dice que los guardas se cayeron como muertos y la piedra se corrió. Estas mujeres quedaron ahí: ¿qué está pasando? Tenían temor. Y entonces ellos le dijeron: tranquilo, dice, y respondiendo ellos, quiere decir que si respondieron es porque hubo una pregunta, solo que no nos dijo cuál es la pregunta. Pero dice, y les respondió el ángel, le dijo: no teman, Jesús ha resucitado. Ellas escuchan la noticia y le dice algo más: vengan y vean. Ellas vieron cuando se corrió la roca. Jesús no necesitaba que corran la roca para salir de ahí. Con cuerpo glorificado él ya atravesaba las paredes. Se corrió la roca para que ellas vean que era verdad, que adentro él ya no estaba. Estas cosas nos hablan a nosotros. En primer lugar, me hice esta pregunta: ¿por qué fue que ellas se fueron? Si Jesús no les podía ver, Jesús ya no les podía tocar para sanarles, Jesús ya no les podía hablar para darles un consejo, Jesús ya no podía multiplicar los panes y los peces, Jesús ya no podía hacer todas las cosas que hizo, porque él, para ellas, estaba muerto. ¿Por qué se fueron? No se fueron por lo que él les podía dar, le fueron por lo que ya les había dado. La honra comienza con gratitud. La gratitud es la llave para que comencemos a vivir una vida de honra. En no olvidarnos lo que hemos recibido. Es verdad que Dios nos va a dar cosas, pero aunque no nos diera nada de ahora en adelante, con lo que ya nos dio, ya es suficiente para vivir una eternidad diciendo gracias. ¿Cuánto hemos sido
torturados por la culpa del pecado y también por no poder salir del pecado. ¿Cuántos hemos vivido así? Y de repente vino Jesús a nuestra vida, limpió nuestros pecados, llevó nuestras cargas, sacó la culpa y la condenación que estaba en nuestra mente, rompió nuestras cadenas, nos hizo libres, nos dio paz. Decía alguien en el testimonio hoy: la paz que tengo es lo que nunca tuve antes. ¿Quién puede pagar la paz? La mayoría de las personas que son muy adineradas y no conocen a Jesús viven atormentados, preocupados, viven consumiendo cualquier cosa para ver si se tranquilizan un poco. Pero Jesús nos dio una paz sobrenatural. Él les dijo: la paz que yo les doy, el mundo no se la puede dar. Y nos ha dado su misma paz. ¿Qué es eso? No es ausencia de problemas, es seguridad que en medio de los problemas Jesús todavía camina con nosotros. Por eso ya podríamos vivir de rodillas todos los días. Pero no solamente nos dio paz, no solamente perdonó nuestros pecados. Vienen situaciones difíciles a nuestra vida y algunas imposibles de resolverla nosotros. ¿Cuántos hemos tenido situaciones así? Los que yo llamo los exámenes de la vida. No solamente los exámenes para rendir una materia, los exámenes de la vida. Y son difíciles. Tienes que despedir a un ser querido, tienes que tomar decisiones, te expulsan del trabajo, tienes que alimentar la familia, no sé, hicimos malos negocios, nos metimos en deudas, nos jugamos todo lo que tenía y perdimos todo lo que teníamos, o fuimos infieles, sea lo que sea. Y uno dice: se me terminó la vida. Pero de repente Jesús aparece en nuestra historia y nos da una vida nueva. ¡Wow! Qué tremendo. Entre tantos testimonios que escuchamos todo el tiempo y damos gloria a Dios porque solamente Jesucristo lo puede hacer. Esta mañana escuchamos el testimonio de Juan, un joven. Y él llegó y dijo: yo quiero dar gracias porque fui alguien que hizo medianamente bien las cosas antes. Estudié, me recibí. Pero tomé malas decisiones y caí en las adicciones y perdí todo lo que tenía y terminé como un mendigo en la plaza. Allí viví y él dijo, hasta que un día, y después estuve viviendo en algunos albergues aquí que para la gente de la calle, y un día pasé por aquí, el Espíritu Santo me hizo entrar y cambió mi vida. Y él lo contó así, dijo: y ayer cuando estuvimos en la plaza, yo no quería pasar por ahí porque me recordaba lo que yo había vivido, pero ayer estuve ahí y pude hablarles a otros que Jesucristo puede sacarte de este lugar. Y dijo algo más, y dijo: y ahora le sirvo, le amo, le busco al Señor, y también Dios me da la oportunidad de poder ir a servir a otro lugar. Y quedó así. Ahí le preguntó el hermano que estaba contando el testimonio: ¿y qué pasó? Y resulta que eres traductor de inglés, es bilingüe, es universitario, se había graduado como un ingeniero en sistema y había caído en las adicciones y quedó como mendigo. Pero cuando conoció a Jesús, Él le dio la nueva vida. Ahora va a ir a servir como traductor y va a servir allí en Nigeria, en la SCOAN, y allí va a estar entrenándose y sirviendo al Señor. Si lo hubieras mirado un año atrás, verías un mendigo, pero Dios vio un hombre, un siervo, y así Dios puede hacerlo con alguien por quien tú estás orando. Es impresionante lo que Dios ya hizo por nosotros. Por eso es que podríamos vivir llenos de gratitud. María Magdalena se fue esa mañana, ¿por qué? Porque de ella había sido libre de 7 demonios, dice la Biblia.
No nos dice qué tipo de demonios. En Israel hay una ciudad que se llama Magdala. Encontraron las ruinas hace unos años atrás. Y cuentan los historiadores que María Magdalena era una de las mujeres más acaudaladas, y algunos dicen que ella era la dueña de esa ciudad. Pero tenía demonios. No importa cuánto dinero tengas, si no tienes una vida libre por la vida de Jesucristo y por el Espíritu Santo, tendrás una vida de tormento, de esclavitud o de demonios. Y cuando ella conoce a Jesús, todo lo demás ya no era importante. ¿Cómo se demuestra nuestra gratitud? Justamente deseando seguirle, aquel que nos dio la libertad a nuestra vida, que tanto nos amó, porque de tal manera Dios nos amó que nos envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Sirviéndole, siguiéndole primero, sirviéndole luego, honrándole. Estas mujeres no fueron allí por lo que Jesús le podía dar ahora, ellas fueron por lo que Él ya les había dado. Servir a Dios es una gratitud por lo que Él ya hizo. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones del Señor? ¿Has recibido bendición del Señor? ¿Cuántos recibieron una palabra de Dios? Ellas no pensaron de que iban a volver a oír la voz de Jesús, ni pensaron que lo volverían a ver a Jesús caminando. Pero qué glorioso, qué glorioso. Esa mañana Dios cambió el luto en gozo. Esa mañana Dios revirtió la historia de estas mujeres. Nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿A cuántos dicen Dios me habló un día? ¿Puedes decir Dios algún día me habló? ¿Sabes por qué te habló? Porque Él está vivo. Tal vez no lo viste físicamente, tal vez tus ojos físicos no lo vieron, pero ¿por qué estamos todos nosotros hoy aquí? Hasta allá, hasta la vereda, esta mañana también, en el monte, por todos lados. Dios en su misericordia, en todas las iglesias, allí la gente está corriendo. ¿Por qué? Porque nuestro Jesús no está muerto. Nuestro Jesús está vivo. Es nuestro Rey, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Esto es impresionante. Ahora, tenemos la misma oportunidad que tuvieron estas mujeres: honrarlo. No solamente una vida donde yo me voy y me sirvo de Él, es una vida donde yo lo honro a Él. ¿Cómo podemos honrarlo? Cuando le damos importancia. Si alguien te está por, no sé, por dar un trabajo, y entonces dices, ay, qué bueno, sí voy a tener un trabajo, y dice, te espero a las 7 de la mañana. No, 7 es muy temprano. No puede ser como las 11 menos cuarto, así yo termino de despertarme. ¿Creen que le va a dar el trabajo? Si alguien que te importa te está esperando, dice, mira, nos encontramos en un café a las 4 de la tarde. Vos llegás 5 menos cuarto. Uy, perdóname, vos sabés que me olvidé. ¿Verdad que no lo haríamos? ¿Por qué? Porque tengo que honrar a esa persona que me espera. ¿Por qué muchas veces uno viene a la iglesia y ora y le pide cosas a Dios, pero no siempre las recibe? Jesús lo explicó cuando fue a Nazaret, a su pueblo donde Él había crecido, y se trajeron enfermos, pero dice, y no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Cómo que no pudo? La única vez que se ve que Jesús no pudo. Y dice, ¿por qué? Porque no lo honraron. Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. La honra es una llave. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Es muy fácil. Si llegó el tiempo de adorar, es tiempo de honrar. Ay, no, pero yo me voy para la palabra. ¿Te perdiste la honra? ¿Están conmigo acá? Ese silencio fue sepulcral. Estamos hablando del sepulcro, pero está vacío.
Entonces cuando uno viene a adorarle, uno viene a honrarle. Ay no, yo le pedí al Señor que Él me sanara, sí, me sanó. Y dice, ahora tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Y no sé, tengo vergüenza. Pero no tuviste vergüenza para pedir. Tienes que quitar la vergüenza para honrar y darle gracias a aquel que lo ha hecho. Y no es que me sanó de SIDA. Y gloria a Dios, eso tenés que glorificar a Dios. Pero me da vergüenza. Peor te hubiera dado vergüenza morirte así. Al que está al lado tuyo, dile, no te avergüences de glorificar a Dios con lo que Él ha hecho. Un cristiano agradecido lo demuestra sirviendo, adorando, dando y amando. Te lo digo de vuelta. Un cristiano agradecido es alguien que sirve, es alguien que ama, es alguien que da, es alguien que alaba. Cuando solamente venimos a recibir, no existe una relación de amor y de honra. Simplemente yo necesito, llamo por teléfono al cielo, Él tiene que mandar rápido un motomandado de allá, un ángel que venga rápido porque yo estoy apurado. Pero cuando hay una relación es diferente. Con mi esposa tenemos ya unos cuantos años caminando juntos, que nos conocemos, este año va a ser 40. Y entonces hay cosas que yo no necesito que ella me las diga. Con mirarle ya sé, o me pongo contento o tiemblo. ¿Cuánto al esposo le pasa lo mismo? ¿Por qué? Porque cuando existe relación, conoces a la otra persona más allá de las palabras. Cuando caminas con Jesús y tu relación crece con Él, te puedo asegurar que hasta sientes sus caricias. Tu espíritu siente su abrazo. Puedes sentir cuando Él te habla. La gente dice, pero ¿cómo sabe que te habla? Uy, yo sé cuando mi mujer me habla sin palabras. Sabes cuando Él te habla. También sabemos cuánto lo entristecemos. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, en el cual fuisteis sellados. Y quítese la ira, el enojo, la bronca, la amargura, la maledicencia. Eso lo entristece. Sabemos. Pero qué maravilloso es que tenemos un Dios de oportunidades. Esa mañana cuando ellos fueron allí, ellos no fueron a buscar un beneficio, ni sabían que quedarían en la historia y que 2000 años más tarde nosotros estaríamos hablando de ella. Mi hermano querido, cuando decidimos honrar a Dios, no sabes el efecto que generas en el mundo espiritual. No tiene que ver con lo que Él nos dé, tiene que ver con lo que Él ya hizo, con lo que Él ya es para nuestras vidas. Servirle, honrarle, amarle, buscarle, hacer su voluntad. Sirviéndole como Jesús nos enseñó cómo servirle. Señor, ¿y cómo te sirvo? Tengo que subir al cielo para llevarte un café. Él dijo, no. Si le diste un café a uno de mis hermanos, un vaso de agua, me lo diste a mí. ¿Y cuándo fue que te vimos? Sí, porque estuve con hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me viniste a ver. Estuve sin abrigo y me vestiste. ¿Cómo le honramos? Sirviendo a nuestros semejantes, bendiciendo a alguien. Y aquí le agrega un extra en este pasaje, porque dice que cuando ellas estaban llorando aún afuera, el ángel les habla y dice, tranquilos, tranquilas, porque Él no está aquí, Él ha resucitado, pero vayan y díganles. Y me gusta aquí luego cuando Jesús se le aparece, y vas a ver al final del versículo que leímos, donde Jesús se le aparece y le dice, díganle a mis hermanos
nunca les había llamado así. Les había llamado discípulos, apóstoles, siervos y amigos, pero nunca les dijo hermanos. Fue en la cruz que Él nos dio ese privilegio y esa honra, ahora ser hijos de su mismo papá, y podemos ser llamados hermanos. Y entonces Él dijo: díganles a mis hermanos que voy a verlos. Y volvió a preparar otra cita. Volvió a preparar otra cita para encontrarse con ellos. ¿A quiénes hay que darles el mensaje? A los discípulos, a los que están firmes. Pero también dijo: y díganle a Pedro. ¿Pedro quién era? Era un discípulo que lo negó. Hoy tenemos la oportunidad de hablarle a alguien que le sirve a Dios y decirle: todavía Jesús quiere tener una cita contigo. Dile al que tenés al lado: todavía Jesús quiere tener una cita contigo. Pero también, ¿a quién? Alguien que se alejó, a un Pedro. ¿Conoces a alguien que se alejó? ¿A un Pedro? ¿Sí? ¿Cuánto conocen a alguien? Puede ser de la familia, un vecino, un compañero de trabajo, un amigo, alguien. Y hoy puedes convertirte en uno de esos. En ese caso fueron mujeres, unas mensajeras. Puedes convertirte en un mensajero, en una mensajera, y decirle: todavía Jesús quiere tener una cita contigo. Pero después de todo lo que yo hice, lo negué, juré que no lo conocía, me maldije. Que Jesús aún conoce nuestra debilidad. Y los planes del Señor no han cambiado todavía para ti. Puede que lo hayas negado con las acciones, pero eso no ha cambiado el amor de Dios, porque Él nos amó hasta el fin. Así que podemos buscar a los discípulos, a los Pedros. Pero después, cuando Él habla con los discípulos, le dicen: sabe, no es solo para ustedes, para los que están aquí en el avivamiento, para los que están en la iglesia, para los que ya tienen alitas, que ya están a punto de volar para ir al cielo. Nadie me dijo amén. Parece que no están apurados. No es solo para nosotros, sino dijo: vayan a Jerusalén. Jerusalén es nuestro barrio, nuestra casa, el lugar donde nos movemos, nuestro trabajo. Samaria es el lugar que tal vez nunca irías, pero que queda cerca. Y también puedes decirle: Jesús todavía quiere tener una cita contigo. Y hasta lo último de la tierra. Y ahí nos incluyó a nosotros. Él resucitó para darnos a nosotros una nueva vida, pero también para que nos volvamos nosotros testigos y testimonios de que Jesús puede cambiar las vidas. Esa mañana cambió la historia. La muerte fue vencida. Si recuerdas el día que te entregaste a Jesucristo, ese día tu vida cambió de muerte a vida. ¿Cuántos recuerdan ese día que le entregaron su corazón a Jesús? Yo lo recuerdo, lo tengo marcado en mi almanaque, y ese día celebro mi cumpleaños espiritual, el 7 de julio de 1985. Y recordaré que Dios me ayude a honrarlo siempre y cada día de mi vida. Porque si Él no hubiera aparecido en mi vida, con los pensamientos de suicidio, con la vida depresiva, con los fracasos, no sé dónde estaría hoy. No lo honro y le sirvo por lo que Él va a hacer, aunque sé que va a hacer mucho más, sino por lo que ya hizo. En esta fiesta y en esta celebración estamos mirando mucho más allá de lo que nosotros esperamos, porque Él siempre tiene algo para sorprenderte. Decirle al que es al lado: Dios siempre tiene algo para sorprenderte. En el libro de Isaías, y con esto voy a terminar. En el libro de Isaías, las escrituras nos cuentan algo muy, pero muy especial.
Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Derramó su unción para que demos buenas noticias. Pero luego le agrega algo más todavía. No es solamente buenas noticias, sino que dice que Él dio una orden para que el que está en luto sea quitado el manto de luto y reciba un manto de alegría. Eso es lo que pasó esa mañana. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos se apareció donde estaban estas mujeres y les cambió el luto en gozo, en alegría. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Pero si nos ha dado la unción, si nos ha dado de su Espíritu Santo, es para que nosotros, donde nos movamos, podamos llevar este cambio de vestimenta, este cambio de ambiente, este cambio de estado de vida, dejar el luto, la amargura, la tristeza y poder vivir en el gozo de nuestra salvación. A los que están allá en el Salón Dorado, lo más lejos, qué bueno que estés aquí hoy, porque algunos, y lo he estado viendo, vinieron con ese manto de tristeza. Pero el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos está aquí para darles vida y vida abundante. Y cuando esta vida entra, uno no puede callar. Los que están allá en el fondo, de ese lado, deja que la misma unción, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, mueva la piedra que tienes delante. La decisión que has tomado, manténla firme. Ellas no dijeron: y bueno, si está la piedra ahí no vamos a ir. No, decidieron ir a pesar de. Y Dios se encargó de enviar un ángel para mover la piedra. Toma la decisión. Cuando tienes la presencia de Dios en tu vida y un corazón agradecido, que nada te detenga y camina hacia adelante, porque Dios enviará algún ángel para que mueva la piedra.